A ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre religión romana. Ya sabéis, esto es Roma Victrix, soy Juan Luis Posadas y es el canal dedicado a esos locos romanos y a nosotros, los locos por los locos romanos. Dentro de esta serie de charlas que os estoy impartiendo, hemos hablado del latín, vamos a hablar de la religión, porque ya sabéis mi teoría, seguimos siendo romanos, y la religión romana, si bien era una religión politeísta, también es cierto que incluía, bueno, pues, o admitía otra serie de religiones, las llamadas religiones mistéricas, como Isis, como otras religiones, Mitra, etcétera, dentro de las cuales se podría considerar incluso el cristianismo, cuando surgió el cristianismo y por tanto el cristianismo que surgió en el Imperio Romano y es la religión mayoritaria de las sociedades occidentales, al menos, es una de las razones por las que considero que seguimos siendo romanos. Religión romana, ¿en qué consistía la religión romana? Bueno, la religión romana consistía básicamente en una serie de prácticas rituales. El rito, esa práctica, decir las palabras concretas y correctas, eran importantísimas porque por medio de estos rituales los romanos intentaban conseguir la aprobación de las divinidades, de la divinidad, que para ellos era algo plural o coral, como diríamos hoy, ¿no? O dirían algunos hoy, y necesitaban la aprobación de esa divinidad para todas las acciones humanas. La relación con los dioses se establecía, era una especie de contrato, mediante el cual se esperaba protección de los dioses a través de o a cambio de la realización de una serie de rituales, básicamente ofrendas, sacrificios, para conseguir esa protección de los dioses. Por tanto, era un contrato, un quid pro quo, esto por aquello, por el cual se conseguía esta protección de los dioses. Para los romanos era muy importante la precisión con la que se efectuaban esos rituales. No era tan importante la actitud moral, la rectitud moral o el contenido concreto de cada ritual. Por tanto, las palabras, los gestos, etcétera, eran súper importantes. ¿Qué más era importante en esta relación con los dioses? La ofrenda, oferenda, es decir, lo que se ofrece, porque era la forma más habitual de conseguir algo de los dioses, es decir, de influir en la decisión de los dioses. Se prometía una ofrenda al dios correspondiente, si me consigues un ascenso, te sacrifico un toro, ¿de acuerdo? Y el sacrificio consistía básicamente, estas ofrendas, estos sacrificios, pues no eran una cosa muy agradable de ver, porque básicamente consistían en degollar al animal prometido en un altar consagrado al dios para después conseguir consumir la carne de la víctima, pues entre todos los asistentes a la ceremonia. Y era muy importante, como he dicho, que el ritual se hiciera correctamente y que se invocara a los dioses de una manera muy precisa. Absolutamente todas las actividades romanas, todos los proyectos, todos los procesos, comprar un negocio, construir una casa, ir a la guerra, estaban impregnados de consideraciones religiosas. Por ejemplo, en cuanto a la guerra, todas las etapas de la guerra estaban acompañadas de la celebración de determinados rituales, rituales muy precisos. Por ejemplo, la declaración de guerra la realizaban unos sacerdotes que se llamaban los feciales, los cuales se trasladaban a la frontera enemiga, arrojaban una lanza sobre su suelo y declaraban de forma solemne el estallido de las hostilidades. Me parece que en la anterior clase os hablé un poco de la película Cleopatra, la película protagonizada por Elizabeth Taylor. Bueno, pues en la segunda parte de esta película hay un momento determinado en el que Octavio coge una lanza y la arroja contra el embajador egipcio que estaba en Roma, ¿no? Bueno, es un remedo, es un recuerdo de esta práctica, ¿no? De los feciales cuando arrojaban la lanza a territorio enemigo.
Era muy importante captar el favor de los dioses para conseguir la protección frente a los enemigos. Por ejemplo, se realizaban una serie de danzas sagradas, se purificaban las armas, se solicitaban auspicios y se celebraban sacrificios para conocer la voluntad de los dioses. También se abrían las puertas del templo de Jano. Jano Bifronte era el templo, digamos que en el cual o que preservaba la guerra y la paz. Por tanto, cuando se abrían las puertas del templo de Jano, simbólicamente se ponía en comunicación al ejército, estuviera donde estuviera, con la ciudad de Roma. El templo de Jano estuvo cerrado en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia de Roma, lo cual quiere decir que la historia de Roma fue básicamente una historia bélica. Finalmente, cuando se terminaba la guerra, como fórmula religiosa, se celebraba esta procesión que se llamaba triunfo. El triunfo era una procesión religiosa. Es por eso que el general triunfador se cubría la cara con un pigmento púrpura que básicamente le ponía en contacto con los dioses. Así que era una especie de acción de gracias, que por cierto en la España del siglo XVI y XVII y anterior, pues se celebraban también, ¿no?, las acciones de gracias cuando se ganaba una guerra. Bueno, como ya he dicho antes, la religión romana era una religión politeísta. Había muchísimos dioses, no solo había uno, sino que realmente los romanos tenían casi un dios para cada uno de los actos de la vida cotidiana. Estos dioses normalmente, aunque muchos sí, pero muchos no tenían forma propia, no eran Júpiter, es decir, estos son los grandes dioses, pero porcentualmente el 95% de los dioses romanos eran espíritus protectores, muchos de ellos no tenían ni siquiera un nombre. Entre estos espíritus importantísimos, casi más que Júpiter o Minerva, los dioses importantes eran estos espíritus, de los cuales podríamos decir o podríamos nombrar tres grupos de divinidades, ¿no? Los dioses lares, que ya hablamos en la clase del latín, eran los espíritus de los antepasados que protegían a cada una de las familias. Cada casa tenía una pequeña alacena con una serie de muñequitos, de estatuillas de las divinidades. Otra referencia cinematográfica interesante, por ejemplo, podría ser Gladiator, la película de Russell Crowe, de hace ya unos años, ahora 14 o 15 años. Históricamente no tiene mucho sentido, pero bueno, está bastante bien. Vamos a zanjar ahí el tema, ¿no? Bueno, pues décimo meridio, me parece que se llama Russell Crowe, el gladiador, el general gladiador, muchas veces reza a uno de estos muñequitos. Eran sus dioses lares, los dioses de su casa, de su familia. El segundo grupo de dioses, de divinidades protectoras serían los manes, M-A-N-E-S. Los manes eran los espíritus de los difuntos a los que había que alimentar para que se mantuvieran con vida y no atormentaran con su presencia a los vivos. Así que cuando alguien fallecía, se depositaba comida al lado del cadáver y junto a su tumba para que se tuvieran alimento y no pues, se aparecieran a los vivos para atormentarles. Podrían ser los fantasmas, ¿no?, de las personas que han fallecido. Si no queremos que vengan los fantasmas, pues vamos a dejarle comida, ¿no? Y finalmente estarían los dioses penates, que eran también divinidades de carácter familiar que no velaban por nuestros actos o por nuestros éxitos o por tener un hijo, etcétera, como los lares, pero sí velaban para que no nos faltara de nada. Los penates eran los que velaban por la despensa y las provisiones de la casa. Bueno, como he dicho, estos eran realmente las divinidades importantes para los romanos, a las que sí que les tenían gran fe, ¿no?, y les rendían culto de cada uno en su casa y en la medida de sus posibilidades, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos lo que nosotros conocemos como religión romana lo personificamos en el llamado panteón romano. El panteón, no el templo de Agripa del siglo II después de Cristo, sino los 12 dioses más importantes de Roma, ¿no? De ellos incluso habría casi hasta categorías, ¿no?
tendríamos los más importantes serían la llamada tríada capitolina. Los 3 dioses, por cierto, la tríada de dioses más importantes no son dioses griegos con nombre romano, pero esta costumbre de tener 3 dioses importantes en la ciudad era una costumbre etrusca. Bien, la tríada capitolina, ¿quiénes eran? Pues seguro que todos los conocéis. Júpiter, el dios supremo, padre de los dioses, una traducción romana del Zeus griego, ¿no? Júpiter era el gobernante supremo y el de los cielos y también de todo el panteón romano, ¿no? Juno, su esposa, diosa del hogar, que era la traducción de la diosa Hera griega, por tanto, la mujer de Júpiter. Y finalmente Minerva, una de las hijas de este matrimonio, traducción de la Atenea griega, y por tanto la diosa de la sabiduría. Esta es la tríada capitolina. Pero había otros dioses, ¿no? ¿Quiénes eran los otros dioses? Bueno, pues está Jano, dios de las 2 caras, que significaba el paso de una vida a otra. Vesta, la diosa de la tierra y del fuego del hogar, que era la representante de la misma Roma, por eso las sacerdotisas vestales, las vírgenes vestales, tenían que mantener el fuego encendido siempre, el fuego del hogar, por tanto el hogar igual a patria, por tanto eran las diosas de Roma, ¿no? Y Marte, ¿no? El dios de la guerra. Y además había otros 6 dioses que tenían una importancia un poco menor dentro de este panteón, de estos 12 dioses, ¿no? Tendríamos a Mercurio, dios de los viajes, de los comerciantes y también de los ladrones, curiosamente. Venus, como todos sabemos, la diosa del amor. Diana, la diosa de la luna y de la caza. Ceres, la diosa de la agricultura. Neptuno, el dios del mar. Y finalmente Vulcano, el dios, el herrero divino y dios del fuego. ¿Cómo se rendía culto a estos dioses? Bueno, era muy importante cómo se organizaba el espacio. El espacio en Roma, cuando se fundaba una ciudad romana, una colonia, por ejemplo, se abría una fosa circular en la cual se arrojaban unos puñados de tierra del lugar de procedencia, por tanto de la propia Roma, unos granos de trigo, un poco de vino y una pequeña res, un ternero, etc. Se hacía un sacrificio, por tanto, a ese espacio, a ese centro de la nueva ciudad. Este centro de la ciudad, de la nueva ciudad, o la ciudad de nueva construcción, mejor dicho, se denominaba mundus, de donde viene la palabra mundo, y era el punto a partir del cual se trazaba el perímetro de la ciudad mediante un arado tirado por bueyes, ¿no? El mundus era un espacio absolutamente sagrado, estaba protegido por los dioses y además dentro de ese perímetro que se trazaba con el arado tirado por bueyes no se podía enterrar a los muertos ni se podía entrar armado en el interior. Son 2 hechos muy importantes. Recordad que cuando Rómulo y Remo fundan la ciudad de Roma, hacen este surco y Remo entra armado dentro del círculo y Rómulo le mata. Es decir, en el mito fundacional ya tenemos la importancia del espacio sagrado. Y también recordad que fue Augusto el primer emperador que hizo un mausoleo, se hizo el mausoleo para ser enterrado dentro del límite de la ciudad. Hasta ese momento no se podía ser enterrado dentro de la ciudad. Así que Rómulo, mito fundacional, Augusto, primer emperador, es el que rompe esta tradición de no enterrar dentro de la ciudad. Esto en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, el tiempo cronológico. Los romanos establecieron un calendario, son muy famosos y de hecho nuestro calendario deriva del calendario romano, en el que los días se distribuían por su condición de fastos o nefastos. ¿Qué es esto de fasto o nefasto? Nosotros entendemos la palabra nefasto, algo es nefasto cuando es muy malo, ¿no? Bueno, pues para los romanos cada semana se dividía, unos días eran fastos y estos días eran en los que se podían desarrollar actividades humanas porque contaban con la aprobación de los dioses. Nosotros tenemos algo parecido, ¿no? Los días laborables probablemente fueran estos días fastos o fasti. ¿Cuáles eran los días nefastos? Aquellos en los que no se podían llevar a cabo
determinadas actividades porque los dioses no eran propicios, no habían dado su conformidad para ello. O sea, días que daba mala suerte, ¿no? Pues yo qué sé. De hecho, tenemos algunas expresiones en nuestra lengua que hablan o que nos recuerdan un poco estos días que dan mala suerte hacer determinadas cosas. En martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Los viernes son días también como de mala suerte, de mal augurio, viernes 13, ¿no? Por tanto, o los domingos, ¿no? Los domingos hasta hace poco pues no se podía trabajar y no se podían hacer determinadas cosas, estaba mal visto. Bien, más cosas. Hemos hablado de quiénes eran los dioses, de cómo se organizaba el espacio, cómo se organizaba el tiempo, de una manera absolutamente cultural, por tanto religiosa. Vamos a hablar de quiénes eran los sacerdotes, quiénes oficiaban estos ritos, estos sacrificios, quiénes estaban al cargo de la religión romana. En ese sentido, nuestra religión, la religión cristiana, que es una religión romana, también tiene sus sacerdocios. No es una religión donde, bueno, pues la gente rece por su cuenta, etcétera, sino que hay una serie de ritos y una serie de sacerdotes con una escala. No es lo mismo un obispo que un sacerdote, que un diácono, un presbítero, etcétera. Bien, la religión romana, los sacerdotes eran normalmente personalidades importantes de la vida pública. Por tanto, el sacerdocio se consideraba una especie de magistratura del Estado romano. No eran profesionales, es decir, cuando Augusto o cuando César fue pontífice máximo, una especie de papa, él no provenía de un colegio sacerdotal, ni se había ordenado sacerdote, simplemente era un político que consiguió ese cargo. Bueno, los sacerdotes, por tanto, ser sacerdote era un cargo, un motivo de distinción social, y se constituyeron una serie de colegios profesionales. No pensemos en el colegio de doctores y licenciados, en el colegio de farmacéuticos. Collegium es un grupo de personas, podrían ser 3, ¿de acuerdo? O 2, que colegere, que, digamos, acuerdan todo en conjunto o que legislan en conjunto. Por tanto, los colegios de sacerdotes eran, bueno, pues 3, 5, los que fuera cada uno de estos colegios, donde ellos acordaban todos los aspectos de los rituales religiosos, ¿no? El colegio más importante para los romanos, colegio sacerdotal más importante para los romanos, es el colegio de los pontífices. Era el colegio de los pontífices, de donde viene nuestro nombre de Pontifex Maximus, nuestro pontífice, el Papa, ¿no? Estos pontífices tenían la autoridad suprema y controlaban el calendario religioso y sus actividades. Estaban presididos por el Pontifex Maximus, por el pontífice máximo. También destacaba el colegio de las vírgenes o sacerdotisas vestales, del cual ya hemos hablado, mujeres que vigilaban el fuego sagrado de Vesta, de la diosa del hogar. Tenían que ser vírgenes durante casi toda su vida, duraba 30 años este sacerdocio, y el castigo, si alguna de ellas era adúltera o tenía relaciones sexuales y se le pillaba, lógicamente, el castigo para ellas era terrible. Se excavaba un agujero en la tierra, se hacía una especie de habitacioncita, sin luz ni nada, y se la metía a la Virgen Vestal, hallada culpable de adulterio, en este agujero. De tal manera que, bueno, se le daba agua y comida para una semana aproximadamente y después moría. Moría en la oscuridad, moría enterrada viva. Era un castigo terrible, pero fijaos que ni siquiera no se la mataba, porque su sangre seguía siendo sagrada, ¿no? Y finalmente los flamines, flamines en plural, eran los sacerdotes que se dedicaban al servicio de un dios concreto y estaban encargados de su culto. Por tanto, había un flamen de Mercurio, en fin, de los diferentes dioses del panteón, ¿no? Además de estos colegios sacerdotales había unos especialistas religiosos, ¿de acuerdo? Cuyo papel era interpretar los signos que reflejaban la voluntad de los dioses. Por ejemplo, los augures, augur,
augures, ¿no? Que observaban el vuelo de las aves, según cómo fuera este vuelo, sobre todo las aves importantes como las águilas, que era el emblema de Roma, ¿no? Y también estaban los arúspices, con H, que examinaban las entrañas del animal que iba a ser sacrificado. Pues imaginaos que degollas a un buey y resulta que el buey le falta un riñón. Bueno, pues esto probablemente hubiera sido interpretado de una manera de mala suerte, ¿no? Es un mal presagio. Cuando llegan los romanos a España, los romanos no impusieron su religión a la fuerza, como hicimos, desgraciadamente, franceses, españoles, ingleses, italianos, en la colonización de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, sino que muchos cultos locales que teníamos en Hispania sobrevivieron durante siglos en nuestra península. Sin embargo, como ya dijimos en la otra clase, hablando del latín que se hablaba en Hispania, el traslado de mucha gente, de muchos romanos e itálicos a nuestras tierras y la fundación de ciudades contribuyó a implantar los cultos romanos en nuestro territorio, en el territorio de Hispania, ya sabéis, España y Portugal. Cada vez que se fundaba o se refundaba una ciudad, que podía ser sobre una ciudad indígena, esto implicaba la fundación de templos y altares romanos. Así que los indígenas que venían a vivir a esas ciudades o que ya vivían en esa localidad antes de que se hiciera romana, pues se vieron atraídos por esos dioses y por esos cultos, ¿no? La difusión de la religión romana en Hispania fue muy desigual. Por ejemplo, en el sur de España, lo que llamaríamos Andalucía, y en el este, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, se desarrolló un proceso de asimilación progresiva de estos dioses romanos con los dioses previos, con los dioses locales. Recordad que esta zona mediterránea, bueno, la zona de Cádiz y Huelva, atlántica, y del sur de Portugal, eran zonas que habían sido dominadas por fenicios, cartagineses y que además habían tenido cierta influencia griega. Así que los dioses fenicios cartagineses como Melkart y Astarte fueron asimilados a los dioses romanos Hércules y Juno. Y es muy importante, y aparece mucho en las fuentes, sobre todo en el geógrafo griego Estrabón del siglo I, el templo de Hércules Melkart en Cádiz, en lo que es la isla, en lo que es la actual Cádiz, la península que está ocupada por la ciudad de Cádiz. Ahí estaba el templo, que fue uno de los más famosos de todo el mundo mediterráneo. Julio César, cuando estuvo en Roma, perdón, cuando estuvo en Hispania, antes de ser dictador, en su juventud, visitó el templo de Hércules Melkart e hizo un sacrificio, ¿no? ¿Cuáles fueron los dioses más venerados en Hispania, los que tuvieron más importancia, ¿no? Pues sería los dioses Júpiter, lógicamente, el padre de los dioses, y la diosa Diana, la diosa de la caza, ¿no? Que tiene mucho que ver, bueno, pues con la característica cinegética de la península ibérica, ¿no? Con su grandísima grandes animales, ¿no? para la caza, que sigue habiendo hoy en día, ¿no? Pero en esa época muchísimo más. Y como ejemplo, bueno, pues puedo citar el templo de Diana en Mérida, que se puede visitar hoy en día, ¿no? Y también es muy importante el culto al emperador. Hispania fue probablemente la región del Imperio Romano, estamos hablando años 70, por ejemplo, el culto a Vespasiano, que más rindió culto a los emperadores, o por lo menos que fueron los primeros en rendir culto a los emperadores. Así que en casi todas las ciudades importantes de Hispania había había un templo a un emperador. Bien, una anotación sobre el calendario. Antes hemos hablado de que el calendario romano fue muy importante y de hecho tenemos una especie de, somos herederos del calendario romano, ¿no? Hemos hablado de los días fastos y nefastos. ¿Pero en qué consistía el calendario? Bueno, el calendario romano más antiguo que conocemos data del año 750 a.C. y tenía 10 meses.
Características importantes de este calendario arcaico romano es que el principio del año no era enero, el mes de Jano, ¿no? Sino que era marzo. Es decir, el año empezaba en marzo, el mes de Marte. La duración de los meses en este calendario de 10 meses era de 31 días para 4 de ellos, marzo, mayo, el mes quintilis, quinto, y octubre, el 8, y 30 días para los demás, lo cual hacía un total de 304 días. Por tanto, era un calendario muy imperfecto. Un poquito después, en el año 700 a.C., se instauró un calendario un poquito más perfecto de 355 días. Este calendario estaba compuesto por 12 meses. Y aquí ya empezó el año en enero, el mes de Jano, Januarius, y después venía febrero, el mes de Febo, ¿no? Pero aún así el año se quedaba corto 11 días con respecto al año solar, por lo cual lo que hicieron es que cada 2 años, una especie de bisiesto, cada 2 años se añadía otro mes, 22, 23 días. Al final, bueno, se fueron acumulando un montón de horas y de días, con lo cual había un desfase en época de César, año 46 a.C., había un desfase en el calendario de 3 meses, ¿no? Imaginaros que estamos empezando el otoño, sin embargo, el tiempo que tenemos es el del verano. Es decir, hay 3 meses es una estación, hay un desfase tremendo. Si te vas de vacaciones en verano, pero realmente es primavera. Tienes que recoger los frutos de los árboles en otoño, pero es verano, en fin, un lío. ¿Qué es lo que hizo César? Bueno, pues lo que hizo César básicamente fue crear un nuevo calendario en el año 46 a.C. y es el calendario que realmente, el calendario juliano, que es casi con algunos matices el que tenemos hoy. En este año 46 César añadió 10 días a ese año, a ese calendario previo de 355, ¿no? Para corregir el desfase de 3 meses, lo que hizo es que el año 46 a.C. duró 445 días. Por eso es un año en el que pasan muchas cosas, porque tuvo 3 meses más. ¿Quién fue el verdadero científico, astrónomo que influyó en el calendario de César? Bueno, pues fue un consejero de Cleopatra. Yo tengo un artículo en una revista especializada, pero lo podéis buscar también en Historia National Geographic sobre Cleopatra en Roma. Cleopatra vino 3 veces a Roma y en una de sus visitas, en el año 46, Cleopatra vino con uno de sus consejeros, Sosígenes, un astrónomo judío, pero egipcio, que por cierto también aparece en la película Cleopatra de Elizabeth Taylor, ¿no? Fue este astrónomo el que aconsejó a César y por tanto el responsable de nuestro calendario. Por tanto, una aportación muy, muy importante de César, de Roma y también de Egipto a nuestra vida actual. Fijaos que tenemos el calendario romano. A partir de César, ¿qué pasó? Bueno, César y después Augusto renombraron los meses de verano con sus propios nombres, ¿no? Julio y agosto. ¿Por qué? Porque en esos meses ellos habían nacido en julio y en agosto. Por tanto, julio de Julius y agosto de Augustus, de Augusto. Además, se estableció la regla de que al final de cada 4 años se intercalaba un día. Así que salió el año, ese día, que era el 6 de marzo en época romana, ese año se llamó bis sextum, es decir, bis sexto. Había 2 días, 6 de marzo. Bien, Julio César además, bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Para decir una más, es que Julio César añadió un día a su mes, a julio, para engrandecerse. Y Augusto hizo lo mismo con agosto. Es por eso que julio y agosto tienen 31 días, porque querían que esos meses fueran más importantes que otros, ¿no? Y esos días se los quitaron a febrero. Por eso febrero tiene 28. Así que fijaos qué curiosidades, ¿no? El calendario romano era una sucesión de días fastos y nefastos, pero también estaba lleno de fiestas. Se conservan inscripciones, ¿no? de calendarios, por ejemplo,
los fasti praenestini, los fastos de Praeneste, donde vemos pues que muchos días eran fiestas, ¿no? Y esos días festivos se llamaban ferias, ferias. Durante esas ferias no se podían trabajar ni emprender negocios ni pleitear, solo podían trabajar los esclavos y los animales. En el fondo, para los romanos los esclavos no eran ni siquiera animales, eran cosas. Y me hace gracia porque yo he veraneado varias veces en Portugal y ellos siguen llamando a los festivos feriados, ¿no? Y yo creo que en algún país de Hispanoamérica también se dice así, ¿no? Feriados, las ferias. Bien, ¿en qué consistían estas fiestas romanas? Bueno, básicamente eran uno o varios días de celebración consagrados a los dioses. El punto central de las ferias era el sacrificio ritual dedicado a la deidad. Bueno, y como curiosidad, decir que Ovidio escribió una especie de calendario poético llamado Fastos, donde describe las diferentes fiestas romanas y las leyendas relacionadas con cada una de ellas. Bueno, había diferentes fiestas, no me voy a detener mucho más en esto, ¿no? Las fiestas relacionadas con la tierra, por tanto, la fertilidad de las mujeres también, la procreación, las pariles, las lupercales, fiestas relacionadas con la guerra, entre marzo y octubre, y eran fiestas dedicadas a invocar al dios Marte para purificar armas, etc. Marzo y octubre eran, entre marzo y octubre era, digamos, primavera, otoño, invierno, primavera, verano y comienzo de otoño, cuando hacía más o menos buen tiempo, que eran los meses que, durante los cuales había guerras, ¿no? Otras fiestas estaban relacionadas con la organización social, política y jurídica de Roma. Por ejemplo, los Juegos Capitolinos, que se celebraban a comienzos del verano en honor de Júpiter, ¿no? Que consistían en una serie de competiciones deportivas, gladiatorias, artísticas, y eran los juegos y las fiestas más importantes de Roma tras las Saturnalia, las Saturnales. Las Saturnales se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre. En ellas se invertían los papeles sociales, los esclavos tenían mucho más libertad, había comidas con amigos y familia y se intercalaban regalos. Fijaos que las Saturnalias, los Saturnales, en gran medida son los antecesores de nuestras Navidades. En muchos aspectos tienen que ver con nuestras Navidades. Esta diferencia 17-23 de diciembre, nosotros en 25 de diciembre, 6 de enero, es porque se han ido acumulando también cierto desfase, aunque sean minutos, al final han pasado 2000 años y se han ido acumulando un cierto desfase, ¿no? Además de la religión oficial, y ya voy terminando, en Roma había una serie de cultos mistérico, de mysterium, misterio. Se llamaban así porque eran secretos, estaban ocultos. Y para ingresar en estos cultos había que iniciarse en este culto por una serie de ritos. Tú podías ser adorador de Orfeo o de Mitra y además rendir culto a la religión oficial. De hecho, era obligatorio rendir culto a la religión oficial, sobre todo al emperador. Es por eso que a los cristianos en muchos casos se les sometía a martirio porque se negaban a participar del culto oficial de Roma, ¿no? Tú podías ser mitraico y además adorar a Vespasiano. Bueno, pues los cristianos se negaban y es por eso que fueron perseguidos. Hubo diferentes cultos mistéricos, como los misterios órficos, los pitagóricos, los platónicos, las religiones orientales como Isis, Serapis, Osiris, Mitra, etc., el Sol Invicto, e incluso el cristianismo, que empezó siendo una especie también de culto mistérico. También había un rito para iniciarse, ¿no? El bautismo, después la comunión, bueno, pues estos cultos mistéricos con los que convivió el cristianismo en estos 2 primeros siglos en el imperio fueron añadiendo algunos conceptos al cristianismo. Por ejemplo, el logos, ese verbo, ¿no? que está en el Evangelio de San Juan, el reino celestial, el concepto del bien y del mal. Hemos hablado o he citado un poquito estas religiones orientales, ¿no? Las religiones orientales más importantes, además del cristianismo, que se origina en la zona de Judea, tendríamos, por ejemplo, el culto de Cibeles, que fue el primer culto oriental que se implantó en Roma, proviene de la zona
de Asia Menor y era muy vistoso porque los sacerdotes eran castrados y los ritos eran orgiásticos. Empezaban con sacerdotes propinándose latigazos y terminaban en puras orgías, ¿no? Esto ya se implantó en la época de la República. El culto de Isis y Osiris, originario de Egipto, tuvo una grandísima aceptación en el Imperio Romano a partir de Calígula, que era un gran adorador de Isis, ¿no? Se construyeron templos a Isis en todo el imperio e incluso se llegó a asimilar a Isis con la madre de Dios, ¿no? Y de hecho Isis con el niño Horus en brazos, esa escultura, ¿no? de una madre con su hijo, influyó también en la iconografía cristiana con la Virgen María y el niño Jesús, ¿no? Y finalmente el culto a Mitra, que era de origen persa, que los persas eran los enemigos de Roma, pero debido al contacto con estos enemigos, pues muchos soldados, que fueron básicamente los fieles de Mitra, se identificaron a este Mitra con el dios Sol, ¿no? También tenía unos rituales de pureza y coraje, y en algún sitio he leído que Mitra podía haber sido la religión oficial de Roma en vez del cristianismo, y quién sabe si hoy seríamos todos mitraicos, ¿no? Es cierto que era un culto complicado, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo basta con bautizarte con agua, mientras que en el mitraísmo pues era complicado. Te tenías que poner debajo de una plataforma con una rejilla donde degollaban a un toro y bañarte con la sangre de ese toro, ¿no? En la serie Roma de la BBC de 2006 creo que aparece un ritual mitraico, ¿no? Y finalmente el cristianismo, que es la religión que seguimos hoy, o que sigue siendo hoy mayoritaria, yo soy cristiano, pero sigue siendo mayoritaria en el mundo occidental, ¿no? El cristianismo surgió, no hablo como cristiano, hablo como historiador, surgió como una especie de división o de secta incluso dentro del judaísmo tradicional, ¿no? Aunque Jesús dijo que él no había venido a acabar con la ley de Moisés, es decir, no había venido a sustituir al judaísmo tradicional, sino que había venido a darle cumplimiento, ¿no? Jesús fue históricamente comprobada su existencia debido a citas de historiadores de la época, del siglo I. Jesús siempre oró, siempre predicó dentro del judaísmo, no se salió de los límites, por tanto, de la ley mosaica de Moisés, oró en el templo, cumplió con los preceptos del judaísmo, aunque se opuso a algunos elementos exagerados, ¿no? Como el sábado, o la secta de los fariseos. Y luego tuvo pues todas aquellas cuestiones de echar a los comerciantes del templo, de proteger a una prostituta que iba a ser lapidada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir que desde un punto de vista histórico, Jesús fue una especie de reformador del judaísmo, un judío o un hebreo progresista, podríamos decir, ¿no? Desde un punto de vista histórico, por favor, no quiero que nadie se ofenda, ¿no? El judaísmo comparte una parte de la Biblia e incorpora una serie de textos, los llamados evangelios y otros textos, pero con el judaísmo comparte la creencia en un solo Dios, la existencia de un Mesías o Salvador, pero claro, los judíos no aceptan a Jesús como Mesías y los cristianos sí, ¿no? Otros aspectos del cristianismo que provienen del judaísmo son algunos ritos de las sinagogas, el uso de canciones y de himnos durante el rezo, la lectura de salmos y textos de la Biblia, ellos leen el Talmud, nosotros la Biblia, el Antiguo Testamento, que curiosamente lo lee un fiel, no lo lee el sacerdote. El sacerdote en la misa católica lee los evangelios, el Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento lo lee uno o una fiel, ¿no? Otras cosas que comparte el cristianismo con el judaísmo es el uso del incienso, la existencia de un sacerdocio y una jerarquía, el ayuno, la limosna, la existencia de un día de descanso semanal, aunque en el caso del cristianismo no es el sábado, sino que es el domingo, Dominicus, el día del Dominus, el día del Señor, ¿no? Bien, fueron los sucesores de Jesús, por tanto Jesús obró dentro del judaísmo tradicional, reformando alguna cuestión, pero los sucesores de Jesús, Pedro, Pablo y Santiago, fueron los que predicaron el cristianismo también a los gentiles, es decir, también a los no hebreos.
extendiendo la fe cristiana al principio por la zona oriental del imperio, ¿no? A mediados del siglo I, 50 después de Cristo, ya había cristianos entre la gente, los gentiles y judíos de la zona de Asia Menor, de Grecia e incluso la propia capital del imperio. Recordemos el texto de Tácito hablando del incendio de Roma, en el cual Nerón persigue y asesina a cientos de cristianos, ¿no? Por tanto, ya había cristianos en el año 64 después de Cristo, y San Pedro fue crucificado en Roma, así que ya realmente 30 años después de la muerte de Jesús, el cristianismo se había extendido por lo menos el Mediterráneo oriental y central, ¿no? Durante el siglo II y III el cristianismo fue perseguido, y además tuvo que hacer frente a numerosas herejías, es decir, separaciones del cristianismo y a secta. Estas persecuciones y estas herejías restaron mucha fuerza al cristianismo en estos dos primeros siglos, ¿no? Tenemos, sin embargo, el hecho fundamental que es el Edicto de Milán, año 313, es muy fácil de recordar, 313 después de Cristo, en el cual el emperador Constantino proclama este edicto con el que acaba las persecuciones religiosas y proclama una libertad de culto. Es cierto que hay mucha bibliografía. Constantino se convirtió al cristianismo, sí y no. Es probable que antes de morir se convirtiera en un cristiano, pero lo cierto es que el Edicto de Milán es básicamente un edicto de libertad religiosa. Ya no se iba a perseguir a la gente por su religión. Otros hechos fundamentales fue el concilio de Nicea, concilium, consejo. El concilio significa consejo, es una reunión de obispos. Bien, el concilio de Nicea, una ciudad que está situada en Asia Menor, a 150 kilómetros del actual Estambul, dentro de Asia Menor, de Anatolia. Bien, en el año 325, este concilio de Nicea adopta el credo oficial. El credo, creo en un solo Señor, bla, bla, bla. Bien, el credum in unum Deum. Es fundamental. El credo es la profesión de fe. Es en lo que tiene que creer un cristiano católico, romano. Por eso se llama el rito niceno. Por tanto, la religión católica procede de este concilio de Nicea. Ese credo, que en latín y después en español, en fin, en todas las lenguas traducido, es básicamente en lo que debe creer un cristiano católico, un cristiano apostólico romano niceno. Y finalmente tenemos como último hecho importante, y ya termino, el concilio de Constantinopla. El año 381 después de Cristo es también fundamental porque significa que el cristianismo católico romano pasa a ser la religión oficial del imperio. Bueno, pues espero que os haya interesado. Tenéis aquí en la bibliografía que os he seleccionado, tenéis algunos libros. El libro de Piñeiro, que es una persona que ha investigado mucho sobre el Jesús cristiano, ¿vale? En el año 1, editado por Laberinto en el año 2014. O, por ejemplo, el libro de Scheid en 1991, editado por Ediciones Clásicas, mi editorial, o sea, la editorial donde yo publico, La religión romana. Tenéis muchísima bibliografía. Espero que os haya gustado esta clase sobre la religión romana. Nos vemos. Adiós.